Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos, qué gusto verlos y qué rico saber que puedo contar con ustedes en este día de miércoles y de discipulado. Un saludo a todos, la iglesia, un saludo a la iglesia de Cerrillo, Curacaví, Quilicura y Ñuñoa, y a todos los que nos ven de distintas partes del país, de afuera. Así que un saludo para todos, esperando que este día sea un día de bendición. Oramos, Señor, para que la gracia y el favor tuyo sea conmigo, para que pueda fluir esta palabra de sabiduría, de gracia, de favor. Y también que pueda traspasar las redes, Señor, y tocar los corazones. Que venga, Señor, una luz de revelación a todos nosotros. Así que un gran beso, los bendecimos. Y este día el domingo hicimos un tema que se llamaba el propósito supremo que debemos saber de Dios en Jesucristo. Y hoy día seguimos la segunda parte, así que tiene el mismo nombre, el propósito supremo que debemos saber de Dios en Jesucristo, en Jesucristo. Y vamos a empezar con Juan capítulo 1, versículo 14. Es un tema muy potente, es un tema de doctrina, donde vemos la inmensidad que tiene el nombre de Jesucristo y cómo Él dio a conocer al Padre. Al Padre nadie lo ha visto, pero Él lo vino a dar a conocer acá en la tierra. Así que, en ese sentido, mucha bendición. Juan 1.14, le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entre paréntesis, espero que tenga cuaderno a la mano, lápiz, para que pueda anotar la cita y pueda verlo después y complete el tema que dimos el domingo. Muchas cosas tal vez se van a repetir un poco para redondear la idea, pero los dos temas en sí tienen muchas citas y va a ser una revelación muy importante para todos de lo que es Jesucristo el Señor. Amén. Entonces Juan 1.14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siendo al mismo tiempo perfectamente humano, Jesucristo, y perfectamente divino, el Señor Jesucristo entonces es semejante y a la vez es distinto a los hijos de los hombres. O sea, por una parte es semejante, pero también es distinto a todos los hombres. Las escrituras son muy claras respecto a la semejanza de Él con los humanos. Y lo vamos a ver, Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17. Hebreos 2, 14 al 17, dice así, así que por cuanto los hijos, todos nosotros, participaron de carne y sangre, dice, Él también participó de lo mismo. O sea, cuando enseñé de que Él tuvo que entrar a la tierra y hacerse igual que nosotros, como hombre, para poder pagar el pecado, para hacer la salvación nuestra en el sustituto nuestro. Entonces dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, porque alguien tenía que morir, la paga del pecado es muerte, al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo, versículo 17, por lo cual debía ser en todo, para poder justificarnos, tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para pagar los pecados del pueblo. Entonces la Escritura lo presentan al Señor Jesús como un hombre que nació, que vivió, que sufrió y murió entre los hombres como nosotros. Pero de la misma manera, la Biblia enseña que Él
es diferente a nosotros no solamente en el carácter impecable que tuvo en su vida terrenal, sino también en su muerte vicaria y en su gloriosa resurrección y ascensión, porque Él fue, en ese sentido fue algo diferente a todos nosotros. Él en su muerte vicaria y en su gloriosa resurrección y ascensión, y también en el hecho maravilloso de su preexistencia, como lo expliqué el domingo, en su preexistencia eterna que la vimos este domingo pasado recién. Entonces esto vino a completar este tema del domingo, para todos los que les gusta la revelación, les gusta la doctrina. Es importante anotar estas palabras, las citas, para que ustedes las marquen en su Biblia. En cuanto a su humanidad, dice que Él tuvo principios, pues fue concebido por el poder del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Y nació de una virgen, lo que hablamos. Ahora, en cuanto a su divinidad, Él no tuvo principio porque Él ha existido desde la eternidad, como lo explicamos. Y es lo que vamos a enseñar ahora. Vayamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado. Y aquí hay una distinción o diferencia entre el niño que nació y el hijo que se nos es dado. Es importante la diferencia, es un lenguaje hebraico. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado. Entonces, en Gálatas 4:4, lo voy a explicar esto más adelante, de esto de el hijo que no es nacido, sino dado. En Gálatas 4:4 se declara, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por eso que de alguna manera él habla de que, por una manera de decirlo, no es que haya nacido, sino que fue dado para cumplir un propósito. Entonces, el que existía desde la eternidad llegó a ser, en la plenitud del tiempo, la justicia para la humanidad, nacido de mujer, de la descendencia de los hombres de la tierra. Y cuando habla de enviarlo, habla de que Cristo existió antes de que se hubiera encarnado. Ya estaba con Él. Por lo tanto, lo envió. En ese sentido dice que no es nacido, puesto que todos los propósitos también afirman que Él existía desde antes de la eternidad, de toda la eternidad pasada. Entonces, declaraciones directas de la eternidad y de la deidad del Hijo de Dios, lo vamos a ver acá, que dice, la eternidad y la deidad de Jesucristo están sostenidas en una extensa área de la Escritura, la cual afirma su infinita persona y su existencia eterna, igual que con las otras personas de la Trinidad. Y este hecho no es afectado por su encarnación. La Escritura declara en Juan 1 y 2, Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, en el principio era el Verbo, como lo vimos, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2, este era, escucha bien, en el principio con Dios. O sea, siempre estuvo con Dios, Él se movía en la eternidad. Y como una manera de decir, por eso que dice que no es nacido, sino que fue dado, porque se cumplió el tiempo donde estaba pronosticado venir a la tierra para darnos salvación. Ningún hombre, ya lo hemos dicho, podía pagar el pecado del principio, y como se le había dado al hombre la tierra, tenía que ser un hombre también el que la redimiera. Por lo tanto, se cumplió el tiempo donde fue dado, fue enviado para cumplir ese propósito. Entonces, este era, dice el versículo 2, en el principio con Dios. También si seguimos la Escritura, de acuerdo a Miqueas, anótelo ahí, Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice, el Padre lo venía anunciando. Veámoslo. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, y escuche, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí vuelve a corroborar que ellos estaban juntos, la Trinidad estuvo junta siempre. Lo que pasa es que para venir y se cumpliera el propósito para entrar en la tierra, por eso que dice, se cumplió el tiempo.
el tiempo que estaba pronosticado para que Él viniera, Dios hecho carne, a la tierra. Entonces, es importante entender que Dios mismo estaba en la persona del Hijo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14, seguimos viendo Dios mismo en la persona del Hijo. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Esto fue escrito 700 años antes que viniera Cristo a la tierra, encarnado. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Mira cómo anunciaba Él, como dije yo, Él se mueve en la eternidad, por lo tanto sabe lo que va a pasar mañana y sabe todo. Por lo tanto dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí Isaías afirma su nacimiento virginal y le da el nombre de Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. O sea, estaba profetizado que Dios iba a venir a la tierra, iba a estar cercano, y Cristo, Dios mismo en la persona de Cristo, Cristo lo da a conocer. Cuando se cumpliera ese proceso, Dios con nosotros iba a estar. Y aquí se empieza a ver recién el cumplimiento de la promesa de Dios para justificación del hombre a través de Jesucristo. Que hijo no es nacido, sino dado por un propósito. Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas capítulo 2, versículo 11. Anote, porque hay harta Biblia hoy día, igual que el domingo. Lucas 2.11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se viene anunciando el propósito. Hoy día, dice él, ha nacido en la ciudad de David un Salvador, y después vamos a ver que Jehová también dice, yo soy el único que salvo, que es Cristo el Señor. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, volvemos porque un niño no es nacido. Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Estaba profetizando 700 años antes que naciera Cristo, de la Virgen María. Dice, porque un niño no es nacido, sino que, por decirlo de una manera, hijo no es dado, y el principio sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esto se cumple en el Nuevo Testamento, en la palabra cuando dice Juan 3.16, que están nombrados este versículo, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, dígalo conmigo, ha dado a su Hijo unigénito. Por eso dije, hijo no es nacido como una manera de decirlo, sino que lo quiere decir en el sentido de que tenía un propósito. Él amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el que dio a conocer al Padre, para venir a la tierra y ser el sustituto de nosotros. Porque ningún hombre podía pagar, todos estábamos bajo maldición. Para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, quizás nuestro Salvador mismo hizo la afirmación más clara acerca de su preexistencia, hablando a un grupo de líderes religiosos judíos incrédulos, y que lo hablamos el domingo. Él dijo en Juan capítulo 8, versículo 56, lo vamos a repetir para tener la idea completa, dice, Abraham vuestro padre se gozó, yo lo dije el domingo pero no di la cita, Juan 8, 56, Abraham vuestro padre se gozó, le estaba hablando a unos fariseos, de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, dice. Entonces estos judíos quedaron perplejos, dice, con estas palabras, entendiendo que él estaba diciendo que él y Abraham existieron en la tierra al mismo tiempo. Y en Juan 8:57, siguiendo, dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿ya has visto a Abraham?
Ellos sabían que Jesús ni siquiera tenía medio siglo de vida y que Abraham había vivido y había muerto aproximadamente 2000 años antes. Quiero que se pongan en lo que estoy diciendo. Esa era la sorpresa que los hombres decían. Porque Jesucristo no se veía más allá de 50 años. Entonces ellos decían, ni siquiera tienes 50 años y Abraham vivió y murió más o menos hace 2000 años antes. Entonces, ¿cómo podía este hombre sostener que tenía 2000 años de edad? Ellos quedaron escandalizados y enojados, hermano, con las palabras del Señor. Y en Juan 8:58, siguiendo el versículo, dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. De ahí viene la declaración de Jesucristo de su preexistencia, de que Él estuvo siempre antes, sino que se cumplió, fue dado para un propósito acá en la tierra. Por eso que Él, no es que no haya nacido, nació, sabemos que nació de la Virgen, pero es una forma de decir el profeta, en esta forma de escribir, hijo no ha nacido, sino que fue dado para un propósito. Entonces, Él no mentía. Jesús no mentía cuando le dijo, antes de Abraham yo soy, porque solo el eterno Dios podía hacer tal aseveración. Dios no podía mentir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él siempre ha estado y siempre ha existido, y eso es importante entenderlo para nosotros, tener una confianza absoluta, tener una identidad clara, esforzarnos en seguir sus predicamentos, sus decretos, su dirección. Porque Él siempre ha estado, Él siempre ha existido desde el principio. Jesús podría haber dicho, como dije, antes de Adán soy yo. En Juan capítulo 17, versículo 5, Juan 17, 5, el Señor también hace una declaración referente a esta declaración que dijimos recién. Dice, ahora pues, Padre, mira lo que dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, y mira lo que dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mira lo que está diciendo, antes de que el mundo fuese, o sea, no existía nada cuando ellos ya estaban juntos, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a repetir, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y termina diciendo el versículo 24 de este mismo capítulo, en la parte final, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué tremenda declaración, y esto confirma todo lo que enseñé el domingo y que hoy día estamos ensanchando más, para que usted tenga claro quién es Jesucristo. Es Dios mismo, es la visión del Dios invisible en Jesucristo. Jesucristo vino a darlo a conocer. Entonces, por tanto, la preexistencia es un hecho. En Juan 1:18 dice, esto es importante, a Dios nadie le vio jamás. Y aquí está lo que estaba yo declarando. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Él vino con un propósito, vino a mostrar la misericordia del Padre por todos nosotros, porque no había forma de salvarse. Se cumplió el hecho profético que dice Isaías, que van a ser un hijo no nacido, sino dado para un propósito, ¿cuál? Él venía a la tierra, a hacerse hombre, dar a conocer al Padre, porque ya estuvo en el seno con Él antes de la fundación del mundo, lo hicieron juntos. Por lo tanto, dice Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué tremendo, yo os cuento. Sigamos. No sé si usted, póngame ahí una frase, dígame, sí, me parece increíble, estoy aprendiendo esto que no sabía esto así tan claro por la palabra. Por eso que es un discipulado doctrinal. Juan capítulo 1, versículo 3, sigue afirmando la preexistencia de Jesucristo, dice,
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tremendo. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigamos, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás el ungido. Bueno, el apóstol Pablo declara en Colosenses capítulo 1, versículo 17, Colosenses 1:17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir cuando estamos problemados? Cuando estamos angustiados, cuando estamos depresivos, cuando estamos con situaciones que se nos van de las manos. Si Él dice que Él es antes de todas las cosas, o sea, imagínate la capacidad que tenía para poder hacer milagros, creación. Él hizo la creación. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, si en Él subsisten todas las cosas, y que Él desde el principio está, imagínate la cobertura que tenemos, y a quién hay que ir, a quién hay que acudir cuando estamos angustiados, problemados. Él es nuestro hermano y padre a la vez, tenemos en la persona de ellos dos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, sigue la preexistencia. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, ahora, el que era y el que ha de venir. ¿Y quién es el que ha de venir? Jesucristo, el Señor. Mira lo que dice, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, Jesucristo es la versión del Dios invisible hecho carne, que para un propósito se hizo carne, se materializó, por decirlo así, se encarnó y lo pudimos ver y vimos su gloria. Le debemos mucho a Jesús, le debemos mucho a Dios, que envió al Padre, el Padre envió al Hijo. Sí. Isaías 43:13. Espero que le parezca interesante esto. Va a servir para evangelizar, ¿eh? Porque si usted une las dos palabras, la del domingo y la de hoy día, va a tener todo un arsenal de palabras para poder comprobar y aseverar lo que Dios dice. Isaías 43:13 dice, aún antes que hubiera día, esto está hablando de Jehová, el Padre, aún antes que hubiera día, o sea, antes que existiera el firmamento, yo era. Por eso que Dios dice en el principio, Dios creó los cielos, o sea, significa que Él ya existía antes que hubiera la creación, antes que estuviera el universo, antes de todo, dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? O sea, Dios es Dios. Dios es Dios. Estamos en el lugar correcto. Y Jesucristo vino a revelar al Padre. En el Nuevo Testamento también hay más escrituras que muestran la preexistencia de Jesús, para que usted lo anote. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice, Dios, se refiere al Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ahí se incluyen los dos, asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, por eso que la palabra tiene poder para bien o para mal, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en el propósito que Dios mandó, hijo dado, por medio de sí mismo, se sentó, una vez que terminó, ¿se acuerda cuando dije consumado es? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tremendo, ¿no?
Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, el cual siendo en forma de Dios, antes de venir, tenía una forma, no estimó, no valoró, no aquilató el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de la gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí, o sea, no sé si le parece a usted estas palabras aclaratorias del tremendo Dios que tenemos, y si Él dice lo que va a ser en Tierra Santa, créalo porque así va a ser, si usted lo cree y si usted activa fe. Entonces, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, no valoró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Él tomó la forma nuestra para poder pagar el pecado y entrar en la tierra de forma legal. Sigamos. Implicaciones de que el Hijo de Dios estuvo siempre. Otra más. Cristofanía. ¿Había escuchado la cristofanía? Cristofanía es una aparición de Jesucristo encarnado o después de su crucifixión. Cristofanía es una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento y también después de su crucifixión. No te olvides que cuando iban caminando por Emaús, Cristo estaba ahí, todavía no había ido al Padre. Entonces hubo momentos también en el Antiguo Testamento en los que Dios envió a sus ángeles, y aquí quiero que me ponga mucha atención, porque hay una excepción para diferenciar los ángeles del ángel de Jehová. Entonces dice, hubo momentos en el Antiguo Testamento en los que Dios envió a sus ángeles a dar mensajes, ¿se acuerda?, a ciertas personas, a las cuales Él quería hacer conocer algo importante, y de esto vamos a ver ejemplo. Por ejemplo, el ángel de Jehová que llevó el mensaje a los padres de Sansón. ¿Dónde está eso? Jueces capítulo 6, versículos 12 al 14. Es impresionante cómo empieza a cobrar vida esto. Jueces 6, 12 al 14 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 14. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Quién le dijo? Mirándolo Jehová. Jehová es el nombre del Dios Trino, que existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Él envió al ángel de Jehová, que es como una cristofanía, que es aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová. Y 14 dice, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Acaso más o menos? ¿No te envío yo? Josué, otro caso. Josué y el varón de la espada desenvainada. Esto está en Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Josué 5, 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, muy valiente, muy choro, yendo hacia él, le dijo, a ver, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Diga conmigo, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a mi siervo? Le dice Josué. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y esta es una característica para diferenciar cualquier ángel del ángel de Jehová o cristofanía, que es apariciones de Cristo antes de que Él se encarnara. Y esto es importante aclarar, que hay una diferencia en estos relatos, porque no todos los ángeles enviados
eran ángeles de Jehová. Porque si nos fijamos, no todos aceptaron la adoración. Y este es un indicio de que no es una cristofanía. Cuando hay ángeles que dijeron, no te hinques delante mío ni me adores, pues yo soy consiervo tuyo. Hay una diferencia. ¿Amén? Hay una diferencia. Entonces es importante, no todos aceptaron la adoración, y esto es un indicio de que no es una cristofanía. Por ejemplo, veamos Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Apocalipsis 19, versículos 9 y 10. Dice, y el ángel me dijo, los ángeles cumplen funciones de donde el Padre manda, pero también mandaba al ángel de Jehová, que se entiende como cristofanía, que es una aparición de, como lo repite acá, fíjate, es una aparición de Jesucristo preencarnado después de su crucifixión. ¿Amén? Volvamos entonces. Dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y dijo Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Se da cuenta? La diferencia en que Dios siempre trabajó con ángeles. Pero la diferencia entre el ángel de Jehová, el que peleó por ejemplo, con Jacob, se entiende como una cristofanía, que era Cristo antes de su encarnación. Entonces, el ángel de Jehová enviado para guardar a Israel, veamos en una cita donde esté Éxodo 23, 20 al 25, dice el Señor el Padre, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. 21. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. No sé si habéis escuchado estos versículos alguna vez. El ángel de Jehová enviado a guardar a Israel, que es una cristofanía. Por lo tanto, los títulos adjudicados al Señor Jesús también indican la eternidad de su ser, porque todo habla de la eternidad de Jesús. Él es precisamente lo que sus nombres sugieren. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el todopoderoso, Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ojo, le decían Padre eterno a Jesús, el Cristo, Dios con nosotros, el gran Dios y Salvador, Dios bendito para siempre. Y todos estos títulos, si usted lo ve, identifican al Señor Jesucristo con la revelación del Antiguo Testamento acerca de Jehová Dios. Los mismos nombres se los han dado a los dos. Entonces, es impresionante cómo esta revelación se empieza a abrir, de entender que Dios, nosotros creemos en una Trinidad, el Dios Trino. No todos creen en eso, a pesar de que la Escritura hablan tanto de eso. Además, los nombres del Nuevo Testamento, los nombres que el Nuevo Testamento le da al Hijo de Dios se hallan íntimamente relacionados con los títulos del Padre y del Espíritu, lo que indica que Cristo está en un plano de igualdad con la primera y la tercera persona de la Trinidad. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Se acuerda que el domingo lo vimos también, esta cita? La gracia del Señor Jesucristo, ahí está, el amor de Dios, hace una separación, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí está la Trinidad operando. Vayamos a Juan capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, pero creed también en mí.
Efesios 6:23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Se fija cómo va siempre unido? Y también Él es explícitamente llamado Dios, Jesús. Por ejemplo, si vamos a Romanos capítulo 9, versículo 5, entonces hemos escuchado de la preexistencia, hemos escuchado que están en la misma línea, hemos escuchado y leído que tanto Jehová dice haber creado los cielos y la tierra junto con Jesús. El 9 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Estamos hablando ahora de que en el Nuevo Testamento Él explícitamente llamado Dios también. Y no a cualquiera se le podía llamar Dios, si no era una blasfemia. Entonces, vuelvo a repetir, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Vayamos a Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, ojo, gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire, si usted se pone a escuchar y a ver esto, la idea de este tema es que usted empieza a tener una relación con Dios, con nuestro Dios Jesucristo, más cercana y pueda valorar lo que Él hizo por nosotros. El haberse despojado, el haberse tenido que nacer en el vientre, despojarse de su gloria, después que fue adulto, tomar en nuestro lugar, que lo mataran, que lo hicieran pedazos para pagar. Y dice que la paz no... ¿cómo es que dice algo de la paz? Está en Isaías 53, si no me equivoco. Sí, dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, lo que debería haber sido un castigo para nosotros, lo tomó Él y lo asumió Él. Así que le debemos mucho a Jesucristo. Entonces, a veces nos hacemos tantos paradigmas, tenemos tantos paradigmas heredados por el padre, por la madre, si no tuvimos una buena relación con ellos, y le echamos la culpa a cualquier cosa para no hacer lo que Dios nos demanda. El Señor dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Por lo tanto, Dios demanda congregarte porque es el único lugar donde vas a aprender y vas a valorar lo que Él hizo por nosotros. No basta con decir, sí, yo creo en Dios. No. Yo tengo que ir a su escuela, porque la iglesia no la inventó el hombre, la dejó Jesucristo. Jesucristo dejó su propia iglesia y dijo, sobre esta declaración, tú, el Hijo de Dios, la roca, sobre esa declaración voy a hacer mi iglesia. Y la iglesia tú tienes que ir para poder aprender y no andar como a la deriva, sin saber quién es el que hizo todo. Entonces, la preexistencia del Hijo se sobreentiende en el hecho de que Él tiene los mismos atributos de la deidad completa. Mira, sigamos viendo. Tiene vida en sí mismo, por ejemplo. ¿Y eso dónde está? Juan capítulo 1, versículo 4. Tiene vida en sí mismo, anótalo como título ahí, porque vamos a ir viendo varios atributos que tiene Jesucristo, igual que el Padre. Tiene vida en sí mismo, Juan 1, 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 5, versículo 26. Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Lo repito,
Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué otro atributo tiene? Es eterno e inmutable. ¿Dónde está eso? Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, ha existido siempre. En el principio, al medio, después, el que va a venir, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro atributo? Es verdad y vida. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay otra palabra en Juan 10, me parece, y tanto, 10, capítulo 10 y tanto, que dice, o 10:10, el que echa por la ventana es un salteador. No, yo soy la puerta. Por aquí tienen que entrar. Entonces, si usted no sabe estas cosas, al final difícil que llegue arriba, a donde Dios dice. Porque tienes que tener el pasaporte listo. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene omnipresencia. ¿Qué es lo que es eso? Es estar en todos lados al mismo tiempo. Es omnipresente, está en todos lados al mismo tiempo. Tiene esa capacidad, es Dios. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 2, versículo 49. Jesús pudo decirle a Natanael, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Y no estaba ahí. Mateo 18:20. Mateo 18:20. Hay una promesa de su de su omnipresencia. Dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. ¿Qué más tiene? ¿Qué otro atributo? Es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Juan 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, está hablando de los fariseos que lo rodeaban, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que estaba en el corazón. ¿Se acuerda cuando viene la mujer y le lava los pies con su perfume? El hombre pensaba, dice la palabra, para sí, este no sabe quién es la mujer que le está lavando los pies. Y ya Jesús sabía todo lo que estaba pensando el hombre, porque también en su omnisciencia él sabe lo que tú piensas. Si el único que no sabe lo que tú piensas es el diablo. El diablo se mueve en base a lo que nosotros hacemos y declaramos. Por eso no hay que decir me voy a enfermar, estoy mal, me ha ido mal. O sea, porque en base a eso él te castiga. En cambio Jesucristo lo pensaste y ya él sabe lo que tú estás pensando. Hay que tener más delicadeza, hay que tener santidad. Amén. Entonces Juan capítulo 4, Juan 4, versículo 17 y 18. Acuérdense cuando estaba hablando con la mujer del pozo y le dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, diciendo no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Así que has dicho verdad. Ya sabía, es omnisciente, él sabe lo que tú haces, sabe lo que hiciste para atrás, sabe lo que pasó atrás, sabe lo que te hicieron cuando niño, pero también sabe lo que vas a hacer. Él conoce todo, ese es nuestro Dios, para que te dé confianza, para que te dé identidad, que estamos delante del campeón, del mejor, y que podemos ver muchas más cosas si nos seguimos preparando, ayunando, buscando, adorando, informándonos de quién es la realidad de Cristo según la Escritura. Porque todo en base a la Escritura, como decía Pablo en capítulo 15 de Corintios, todo fue hecho conforme a la Escritura. Él murió, resucitó al tercer día, como las Escrituras lo dicen. Todo es base a la Escritura. ¿Qué otra cosa? Es omnipotente, que todo lo puede hacer, no hay cosa imposible para Él. ¿Se da cuenta de todos los atributos que tiene? Veamos todos los atributos. Dijimos, tiene vida en sí mismo.
es eterno e inmutable, es verdad y vida, es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente, que todo lo puede hacer. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Tremendo. Tremendo. Este versículo habla por sí solo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, o sea, ya estaba ahí, las que hay en la tierra, antes de que vinieran, por eso que dijo, antes de que la luz viniera del sol, yo ya era. ¡Qué tremendo! En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, las que usted ve, las que no ve, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas. Por eso que Él es el Señor, y toda rodilla se doblará delante de Él. Toda rodilla se inclinará ante Él y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Ese es el Señor que tenemos. Es el Señor. Todo lo podemos con Cristo. ¿Qué más? Él es adorado como Dios. Porque no le permitían, no cualquiera. Acuérdense que hubieron ángeles que le dijeron, párate, somos iguales, no te inclines ante mí. Él, en cambio, es adorado como Dios. Juan 20, 28, 29. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque Tomás se inclinó después que quiso meterle los dedos al costado y que le mostrara los clavos. Entonces, después de eso, le dice, Tomás, le dijo, oh Dios mío, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Porque de repente apareció en medio de todo ello. Porque cuando vino la primera vez y apareció a los discípulos, no estaba Tomás, los discípulos le contaron, ¿sabes qué apareció? Vino el Señor, resucitó. Y él dijo, no, yo no creo. A no ser que le meta el dedo al costado y aquí en la mano le vea el hoyo. Y pasó una semana y apareció el Señor entre medio de ellos. Y en base a eso esta respuesta. Tomás respondió, oh Señor mío, Dios mío, después de que lo había casi negado. Y Jesús ahí le dice, ¿por qué me has visto? Tomás, ¿creíste? Y esto es un mensaje para todos nosotros. Bienaventurados los que sin ver creen. Porque Él no miente. Él no miente. Entonces nosotros tenemos que creer lo que está escrito. Porque dice ni una coma, nada, todo se va a cumplir. Jehová es el nombre de la deidad. Por lo tanto, el nombre de Jehová no solo se aplica al Padre, sino también a Jesús. Isaías 45:18 dice, Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó, mire cómo se intercambia el nombre de Jehová. Jehová es Jesús. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se da cuenta como es el mismo? Isaías 40:28. Isaías 40:28 dice que Jehová es Dios eterno y que creó los confines de la tierra. En Isaías 9:6, aparte de llamarle a Jesús admirable y consejero, también le llama, como recién leímos en Isaías 40:28, Dios eterno, Dios fuerte y Padre eterno. Se le dice a Jesús lo mismo que al Padre. Al Padre se le puso en Isaías 40:28, Jehová es Dios eterno, y en Isaías 9:6 se le llama Dios fuerte y Padre eterno. En Apocalipsis 1:17, yo soy el primero. Apocalipsis 1:17, Jesús dice, yo soy el primero y el último. ¿Se da cuenta que es el mismo? Si la única diferencia es que Él es
el Dios encarnado, el Dios hecho carne. Salmo 19:14. Escríbame algo, escríbame cómo va, cómo se siente, está aprendiendo, no lo sabía, me gustó esto, no, me crece la fe. Y Salmo 19:14 se le dice a Jehová, roca mía y redentor mío. Y en Corintios 10:4 dice, bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Quién seguía a la gente que salió de Egipto y que entró al desierto? A Jehová. Pero aquí dice que bebían de la roca espiritual que los seguía en el desierto y la roca era Cristo. Eso lo dice 1 Corintios 10:4. Y en el Salmo 19:14 dice, roca mía y redentor mío. ¿Se da cuenta cómo? Salmo 23:1, otra similitud. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Se acuerdan? Y en Juan 10:11, en el Nuevo Testamento, Jesús dice, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Él es el buen pastor. Y nada me faltará. Por tanto, podemos entender mejor esta palabra de Isaías 44:6. Isaías 44:6, cuando dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Podemos entender, por eso es que la gente que no entiende dice que la Biblia se contradice. No, no es que se contradice. Lo que pasa es que la Biblia tiene un simbolismo y tienes que entender la revelación de la palabra, de lo que dice uno y quién es la Trinidad, y qué pasó antes de venir, y por qué tuvo que venir Cristo dentro de la promesa. Se cumplió el tiempo, dice Lucas, en que tenía que venir el Señor a la tierra. ¿Por qué? Porque Él sabía en la eternidad lo que el hombre le iba a fallar y iba a echar a perder todo. Entonces cuando Jehová dice, yo soy el primero, lo mismo que dice Jesús en el Apocalipsis al final, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Tremendo, ¿no? Y casi al final de la Biblia termina mostrando la victoria de Jesucristo. Esto está en Apocalipsis 22, 3, 4. 22, Apocalipsis 22, 3 y 4. Y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. ¿Se acuerda cuando el domingo dije, y lo podemos ver, lo podremos abrazar? Y su nombre estará en su frente, y no habrá allí más noche, ojo, pónganle atención, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol. Imagínense cómo será la luz de Jesucristo, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Eso dije que es casi al final, pero al final, Apocalipsis 22, 20, 21 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, le dice Juan, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros en esta noche. Yo digo lo mismo, igual que Juan. Cuando él dice, ciertamente vengo en breve, o sea, ese breve es que falta muy poco para que Él venga a buscarnos. El Señor, el omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, Jesús, el Señor, el Dios hecho carne. Vengo en breve. Igual que Juan, yo digo, amén, sí, ven Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Espero que esta palabra haya sido una palabra de bendición, una palabra de crecimiento, una palabra que ensanche su mirada frente a lo que es Jesucristo y el Padre. Que cuando Él da una orden, nosotros somos sus súbditos y tenemos que obedecer, creer.
me he permitido estudiar esto para que nos quede más claro el tamaño de Dios que tenemos, el sacrificio que hizo Jesucristo. A usted a veces lo mandan a hacer algo que no le gusta, si lo mandan a limpiar los baños, no sé, o algo, o a bajar la basura, no le gusta. Cuide los autos, no le gusta. Y el Señor se despojó de todo. Se despojó de ser Dios. Se quitó, dice, la gloria. Se despojó de su gloria para ser igual que nosotros. Yo no sé cuántos de nosotros, yo años atrás en una enseñanza dije, ¿le gustaría ser una pulga? O no, un perro. O una pulga. No. ¿Qué es lo que está? Usted se está aferrando a su condición de hombre. Él era Dios y no le importó hacerse como uno de nosotros. Y más bajo que eso, como un siervo. Así que, gran lección para todos nosotros. Espero que me haya dado a entender. Son palabras que escucharla con Biblia y con un cuaderno para anotar los versículos y traspasarlo a su Biblia y poner ahí las veces que Jesucristo es el mismo, en las mismas declaraciones que hace el Padre y viceversa. Estaban juntos, póneme con la misma gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo, por lo tanto Él estaba. Espero que haya quedado claro que el ángel de Jehová es Cristo operando antes de venir a la tierra, y que hay una diferencia entre los ángeles que usó el Señor Jesucristo, el Señor el Padre, que no permitían que le adoraran. Así que hay una diferencia marcada en eso, y espero que haya sido una bendición para usted. Nos vemos el domingo con una palabra nueva y no menos edificante. Así que un saludo para todos. Este viernes hay oración, adoración y oración, para que a las 8 le damos un saludo a todos los pastores y que algunos han seguido ayunando y Dios tiene prometido cosas grandes. Así que espero que haya sido de grato esta palabra. Póngame sus comentarios, trate de compartir esta palabra y nos vemos el viernes y el domingo a las 10:30 como siempre. Así que un abrazo, un beso. No deje de escribirme alguna cosita para ir viendo lo que usted piensa de esta palabra. Chao, saludos a la pastora Berito para ustedes.